Hola, amigas y amigos, vamos a por el segundo tutorial de la filosofía medieval o del pensamiento medieval. Veis que continuamos con el mismo título, Cristianismo y Filosofía, y ya explicamos en el primero por qué. En la Edad Media el cristianismo, la religión cristiana, es, digamos, el elemento dominante, absolutamente dominante en el plano cultural y específicamente en el plano del pensamiento. Por lo tanto, la primera cuestión que se plantea es las relaciones entre la razón y la fe. ¿Qué tiene de religioso y qué tiene de filosófico este pensamiento medieval? Vamos a ver los tres esquemas básicos que son los que responden, digamos, a esta articulación de fe y razón, de filosofía y teología religiosa. Y os voy a explicar su simbología. Están ordenados un poco cronológicamente, como luego veremos. El primero de todos ellos, este que veis, tiene un círculo más amplio de color verde que simboliza, en todos los casos, y en este también, la fe, el pensamiento de inspiración exclusivamente religiosa. Y el círculo menor es la filosofía, de color azul. En el primer esquema vemos que el uno está incluido en el otro como un subconjunto, es decir, la razón, la filosofía, en este esquema no tiene ninguna autonomía, de alguna manera está en el mismo, digamos, conjunto que es la fe religiosa, es como una parte de él y además una parte inferior. Esto responde al esquema neoplatónico cristiano desarrollado por San Agustín, como luego veremos. En el segundo esquema sí hay una cierta autonomía y una cierta independencia, porque se reconoce que la razón, la filosofía, es digamos, un conocimiento con su origen y su justificación y su temática independiente. Y lo mismo le sucede a la religión, cuyo origen es la revelación, etcétera, etcétera. Pero fijaros que es simbolizado el círculo verde con un tamaño mayor. ¿Qué simboliza esto? La autoridad. En este esquema la autoridad sigue siendo la autoridad máxima, la del conocimiento religioso, la de la sabiduría religiosa. La fe predomina, porque en caso de que la razón llegue a algún tipo de contradicción con la fe, la autoridad, la que da luz verde, de ahí que le haya puesto el color verde al pensamiento, digamos, laico, es la fe y no al revés. La autoridad máxima está clara también en este esquema, pero hay una independencia. El tercer esquema es el más complejo y el más bonito porque las mezclas son siempre interesantes. Y veis que aquí se mezclan ambas. Por un lado se reconoce una autonomía a la filosofía, como en este caso, pero hay una intersección del pensamiento religioso con el pensamiento filosófico. Y esa intersección es precisamente lo más interesante porque ahí están los contenidos fundamentales que son necesarios para el hombre, los contenidos éticos, los contenidos referidos a la religión, a la política, es decir, lo esencial que debe conocer el hombre es accesible tanto por vía racional como por vía religiosa. Va a ser el esquema desarrollado por Santo Tomás y que es el esquema, digamos, oficial de la Iglesia Católica, pero que se forjó en este periodo histórico, en el siglo XIII concretamente. Vamos a ver este desarrollo de una manera histórica. Por eso le hemos titulado Otra historia con éxito. ¿Qué historia con éxito? La del aristotelismo en el marco del cristianismo. Le sucede a esta historia lo mismo que en principio veíamos en el tutorial anterior que le sucedía al cristianismo, y es que en el Imperio Romano el cristianismo en un principio tenía muy pocas bazas para triunfar. Chocaba con lo que es la cultura greco-latina, pero acabó triunfando, y triunfando, digamos, rotundamente. Lo mismo le sucede al aristotelismo. El aristotelismo, en el nuevo marco del cristianismo, tenía pocas bazas para triunfar, aunque acabó triunfando. En primer lugar, tenía pocas bazas para triunfar porque en los siglos IV, V, con la caída del Imperio Romano, desaparece prácticamente casi toda la filosofía grecolatina. Y, por ejemplo, en estos siglos y en los siglos posteriores, de Aristóteles no se conocían más que algunos libros de la lógica y algunos otros textos sueltos.
Y lo mismo había pasado con las grandes obras de los grandes filósofos. El Imperio Romano en Occidente cae y viene la Edad Media y es un periodo, digamos, de decadencia en el aspecto intelectual y en otros aspectos, es decir, la civilización en este aspecto pega un gran bajón. No siempre el progreso va a más y sigue una línea ascendente y recta, como todo el mundo hoy en día sabe. Bien, por eso es normal que en estos siglos, que al inicio de la Edad Media, el primer pensamiento cristiano se formulase en términos neoplatónicos. Primero porque la filosofía platónica y la neoplatónica todavía más tenía muchos puntos en común con el cristianismo, como vimos en el tutorial anterior, y segundo porque era la filosofía de más prestigio que había en esa época. El neoplatonismo cristiano desarrollado por San Agustín se convierte un poco, digamos, en el pensamiento oficial de la Iglesia. Bien, otro motivo por el cual el aristotelismo tenía pocas bazas para triunfar en el pensamiento medieval cristiano es porque, como puso de manifiesto este otro personaje importantísimo que vamos a ver ahora, Averroes, el aristotelismo era una filosofía bastante diferente del platonismo y desde luego del cristianismo. Esto lo pone de manifiesto Averroes ya en el siglo XII. Averroes, como su nombre indica, aunque el nombre original no se pronuncia así, el nombre islámico no se pronuncia así, pertenece al mundo islámico. Ya sabéis que en la Edad Media el occidente, es decir, pues lo que era el cercano oriente, el norte de África, Europa, está dividido entre la cultura islámica y la cultura cristiana, y las formas políticas islámicas y cristianas. Averroes pertenece al mundo islámico. ¿Y qué sucede? Que el mundo islámico estaba, digamos, extendido por el cercano oriente, el norte de África, y sobre todo en el cercano oriente es donde sí se habían conservado muchas de las obras de la cultura grecolatina. Averroes rescata, sobre todo, a Aristóteles. Le fascina esa filosofía tan potente, tan bien hecha, tan coherente, y traduce las obras de Aristóteles, que se habían conservado en griego en algunas de las ciudades que luego fueron, digamos, subsumidas en la cultura islámica. Bueno, pues traduce alguna de sus obras, o todas las obras que logra encontrar, las traduce al árabe. Y además las comenta, hace comentarios, pero manteniendo siempre, digamos, la pureza de las doctrinas aristotélicas. Claro, eran en aspectos contradictorios con la religión cristiana y también con la islámica, que tienen la misma inspiración bíblica, ¿no? Por ejemplo, pues Aristóteles decía, como la inmensa mayoría de los griegos, que el mundo, la materia, lo físico era eterno, puesto que la idea de creación a partir de la nada era para ellos inconcebible. También resulta que para Aristóteles, como vimos en su momento, el alma humana es el principio de la vida y por lo tanto es mortal, porque todo lo que está en la naturaleza y todos los seres vivos tienen un comienzo y un final. Entonces, claro, esta era otra afirmación que choca frontalmente contra el cristianismo, contra la cultura judeocristiana y también islámica, ¿no? Bien. Por lo tanto, decimos, tenía muy pocas posibilidades de triunfar. ¿Pero qué sucedió? Sucedió que la obra de Aristóteles, a través de la traducción de Averroes, llega al mundo cristiano en el siglo XIII. ¿Cómo? Se tradujeron las obras de Averroes al latín. Fijaros qué camino emprendió, ¿no? Más largo, más tortuoso, la obra de Aristóteles. Del griego al árabe, del árabe al latín. Y produjo también un impacto importante en la cultura cristiana. No os olvidéis, la cultura cristiana desarrollada por clérigos exclusivamente, ¿no? Bien, y dentro de esquemas, instituciones religiosas, como pueden ser conventos, las catedrales. En estos siglos ya empiezan las primeras universidades que a su vez dependían de las catedrales. El averroísmo, es decir, el aristotelismo,
causa un gran impacto también cultural en este medio, se llama averroísmo latino a la corriente que se dedicó a hacer lo que había hecho Averroes, es decir, a difundir el pensamiento aristotélico. Pero como hemos visto que había unos elementos de confrontación con las doctrinas cristianas, los averroístas latinos, Sigerio de Brabante, su fundador, formularon la idea de las dos verdades. Es decir, ellos decían, lo que puede ser verdadero para la razón no tiene por qué serlo para la fe y viceversa, ¿no? Evidentemente ellos no ponían en cuestión que la última palabra la tiene la fe, la mayoría eran clérigos todos, pero aún así la Iglesia no tragó por ahí, ¿eh? La Iglesia es muy astuta y dijo, no, esto me huele a mí aquí a una cierta, digamos, independencia de la religión, algo que se puede escapar a nuestro control. Y Sigerio de Brabante fue condenado a cadena perpetua y por lo tanto el aristotelismo, como veis, lo tenía muy mal. Pero fue rescatado por Santo Tomás, ¿eh? Fue rescatado por Santo Tomás y dio lugar al tomismo, que precisamente es un aristotelismo cristiano y es la filosofía oficial desde entonces, desde el siglo XIII, de la Iglesia Católica, ¿no? Santo Tomás actuó, era una persona muy inteligente y un gran pensador, ¿eh? Actuó de una manera muy inteligente y lo primero que hizo fue admitir, por supuesto, era también clérigo, y un clérigo muy importante, admitir pues la verdad de la Iglesia y por lo tanto de la doble verdad nada, ¿eh? Pero además dio un paso más allá y dijo, no, pero es que yo estoy convencido de esto, de que la razón y la fe pueden converger en lo esencial. Y a ello se aplicó, ya lo vimos en el anterior tutorial, ¿no? Las 5 vías tomistas parten de una idea aristotélica, que es el motor inmóvil. Dios como, digamos, origen de todo el movimiento, todo lo que se desarrolla, lo que se mueve en el universo. A ello le añadió Santo Tomás las otras 4 vías y del Dios aristotélico llegó al Dios cristiano, Dios creador, etcétera, etcétera. Lo del mundo lo resolvió de una manera pues así un poco drástica, ¿no? El mundo podía ser eterno, como decía Aristóteles, y haber sido creado por Dios, puesto que Dios era absolutamente omnipotente, lo puede todo. Y el alma mortal, que será un hueso duro de roer. Bueno, es verdad que Aristóteles había dicho que el alma en principio es mortal, puesto que es el principio de la vida, ¿no? Y la vida se acaba. Pero también había dicho Aristóteles, dice Santo Tomás, y dice bien, que hay la parte superior del alma, es la parte intelectiva, es decir, es la parte del entendimiento, la razón, es inmortal, porque no radica en un órgano, decía Aristóteles, ¿eh? Las neuronas entonces se desconocían, lógicamente, por completo, ¿eh? Entonces, el pensamiento era algo tan espiritual que no podía radicar en un objeto material, ¿no? No se entendía cómo podía estar encerrado en algo material. Por lo tanto, Aristóteles admitía una cierta inmortalidad del entendimiento, de esa parte espiritual del alma humana, ¿no? Ahora bien, él lo entendía subsumido en este universo, ¿no? Era como un alma universal. Pero bueno, ya le dio pie a Santo Tomás para decir, si Aristóteles ha dicho que hay una parte del alma que es inmortal, pues el alma humana es inmortal. Lo mismo sucede en los otros aspectos del pensamiento filosófico cristiano, ¿no? Que es una mezcla de religión, siguiendo este esquema de religión y filosofía. La ética, bueno, pues partimos de la ética aristotélica, una ética naturalista, eudeimonista, ¿no? La felicidad es el fin del hombre. Para conseguir la felicidad tienes que desarrollar tu propia naturaleza. Y la naturaleza del hombre es una naturaleza de ser vivo, por lo tanto hay que guardar la vida, y de ahí se deducen una serie de mandamientos, ¿no? Referidos a la vida, a la procreación, a la familia. Pero el aspecto más importante del alma humana y de su felicidad, la felicidad del hombre, está en el conocimiento. ¿Y cómo se puede alcanzar el conocimiento absoluto? Pues solamente cuando conozcamos a Dios, es decir, en la otra vida. Luego el ser humano ya se conecta al más allá, ¿no? A un objetivo religioso. De ahí se deduce una ley natural, una ley
de la naturaleza, pero de la naturaleza humana, en la cual conectamos con el plan de Dios, ¿no? Que es que el ser humano está destinado a conocer a Dios. Y por lo tanto, la ley natural se conecta con la ley divina. Y a ella debe someterse la ley positiva. La ley positiva es la ley escrita, ¿no?, promulgada por las distintas sociedades, la ley que rige, digamos. La ley positiva debe tener en cuenta la ley natural y la ley divina. Con respecto al conocimiento es muy importante el tema de la abstracción. Conocemos, que lo desarrolla Santo Tomás, aunque estaba en Aristóteles, conocemos lo particular porque conocemos la esencia. ¿Cómo conocemos la esencia, lo fundamental de las cosas? Pues por el proceso de abstracción. De un objeto particular abstraemos sus características particulares, nos quedamos con lo esencial y formulamos digamos, conocimiento de lo universal. Por lo tanto, los conceptos universales son fundamentales para conocer lo particular. El conocimiento va en este sentido de abajo arriba, de lo universal a lo particular. Bien, lo mismo sucede en la teología, ya lo hemos visto en parte con las pruebas de la existencia de Dios. Allí vimos que a partir de la contingencia, hay seres contingentes, llegamos a un ser necesario, el único ser necesario, que es Dios. Lo mismo sucederá con el concepto de esencia y existencia. Todos los seres que existen en el universo son seres que tienen esencia y existencia. Esencia, por ejemplo, los seres humanos, somos un animal racional. Existencia, pero existimos como individuos. Yo existo como Luis, vosotros con vuestra propia existencia particular. Tenemos, por lo tanto, esencia y existencia. Pero Dios, la esencia y la existencia son la misma cosa. En lugar de una conjunción, una I, si habéis estudiado lógica, aquí tendríamos que poner un bicondicional o el signo de la igualdad. En Dios, la esencia y la existencia son lo mismo. Y con esto señala Santo Tomás algo muy importante para el cristianismo, la diferencia que hay entre lo creado y la creación. Bueno, y así llegaremos al siglo XIV, donde hay un movimiento de protesta incluso dentro de la Iglesia, aunque no triunfa, claro está, porque es un movimiento un poco crítico, que es el nominalismo. El nominalismo pone en cuestión el tema de los universales, el tema del conocimiento de lo universal como condición de conocer lo particular. De ahí su nombre. Para ellos los universales son nombres, pero no expresan un conocimiento riguroso y exacto, porque el conocimiento riguroso y exacto debe comenzar siempre por lo particular, es decir, por la experiencia. Aquí ya se anuncia el empirismo, se anuncia el nacimiento de las ciencias empíricas, otro desarrollo del pensamiento que se va a dar en los siglos posteriores, siglos XV y XVI y XVII, donde este esquema tan bonito de Aristóteles, que tanto cuadraba con el cristianismo, se va a poner en duda, ¿no? Y va a aparecer pues el heliocentrismo, la física moderna, la ciencia empírica, pero eso ya es otra historia. Los nominalistas vuelven a este esquema y por lo tanto también son, digamos, reprimidos por el poder religioso, y hay que esperar al Renacimiento y a la Edad Moderna para que el pensamiento siga por otros vericuetos. Pues muchas gracias por vuestra atención y seguimos en contacto. When you meet a friend, that ain't nothing you can do. That ain't nothing you can